soy la luz del mundo. ¿Cómo están, hermanos? Una alegría de nuevo estar con ustedes. Hoy tenemos el gusto de nuevo estar en sus hogares en este tema número 7. Es decir, que ya hemos caminado con 6 temas y este sería el 7º. Recordarán que el último que estuvimos fue sobre la acción del Espíritu Santo en la misión de la iglesia. Fue un tema muy bonito. Vamos a hacer pues nuestra oración ahorita para pedir al Espíritu Santo que nos ilumine. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos libre por falsos caminos, nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por perjuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy la luz del mundo. Pues bien, como les decía, este fue el momento y la oportunidad que tuvimos para pedir discernimiento espiritual, que de eso se trató el tema anterior. Hoy estamos entrando en un tema también muy interesante, descubrir que Jesús me llama a seguirlo, o nos llama a cada uno de nosotros a ser seguidores, discípulos de Jesús, ¿no? Y que como discípulos también tenemos que llegar a ser misioneros de Jesucristo en un proceso de camino que hacemos juntos en la comunidad eclesial de nuestra parroquia. Entonces es muy importante que nosotros tengamos conciencia de esa realidad. Vamos a hacer una lectura que está tomada del Evangelio de San Lucas en el capítulo 5, versículos del 1 al 11, que dice así. Y es para hablar un poquito sobre cómo el Señor llama a sus discípulos, los hace sus discípulos para que sigan con Él. Y de esta manera también nos ha llamado a nosotros. Vamos a ver si es coincidente o nunca hemos tenido una oportunidad de tener un encuentro así con Jesús. Dice así la palabra de Dios. En una ocasión Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno a él para escuchar la palabra de Dios. Jesús vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían bajado y estaban lavando las redes. Subió a una de ellas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de la orilla y sentándose enseñaba a la gente desde la barca. Cuando Jesús terminó de hablar, le ordenó a Simón: navega hacia el centro del lago y tire sus redes para pescar. Simón le respondió: Señor, no pudimos sacar nada a pesar de que nos cansamos trabajando toda la noche, pero tiraré las redes confiando en tu palabra. Así lo hicieron y recogieron una gran cantidad tan grande de peces que sus redes comenzaban a romperse. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en las otras barcas para que fueran a ayudarles. Estos fueron y llenaron las 2 barcas hasta el punto de que casi se hundían. Cuando Simón Pedro vio esto, se postró a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. En efecto, porque la pesca tan grande que había realizado, el temor se apoderó de Pedro y de todos los que estaban con él, incluso de Santiago y Juan,
los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, a partir de ahora serás pescador de hombres. Entonces ellos sacaron las barcas a la orilla y dejándolo todo, los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es decir, que Jesús, ¿qué hizo ahí con estos jóvenes? Eran unos jóvenes prácticamente que estaban empezando su trabajo, su tarea. Trataron de pescar durante toda la noche, no lo lograron. Jesús sube a su barca, predica, ellos lo oyen y al final les dice: tiren las redes para pescar. Es decir, que Jesús se involucra con ellos y en esa realidad les hace ver que Él es capaz de cualquier cosa. Dice que los manda a que tiren sus redes y cuando han agarrado tantos pescados, ellos se desconciertan porque nunca lo habían hecho y nunca pensaron que iba a ser así. Pedro dice: pues hemos pasado toda la noche, pero porque tú lo dices, vamos a tirar las redes. Era un poco dudoso. Y cuando se dieron cuenta de la cantidad, dice que se llenaron de temor. Es decir, encontrarnos con Dios siempre implica un auténtico y serio temor, de respeto, de entrega a Él, porque nos damos cuenta que Dios, a pesar de ser tan poderoso y tan grandioso, es capaz de acercarse a nosotros y de encontrarse con nosotros. Y esta es la experiencia que marca la vida de los apóstoles, que dejándolo todo, dice, porque el Señor les dijo: no tengan miedo del susto que tenían ellos y de ver cuánta cantidad de peces habían agarrado. Entonces Jesús les dijo: no tengan miedo, de hoy en adelante serán pescador de hombres. Es decir, que el Señor llama, el Señor elige y el Señor decide qué va a hacer con nosotros. A ellos los pone ahora, no como pescadores siempre para estar en el agua de Galilea, sino que ahora serán pescadores de almas para llevar esta buena nueva de Jesucristo a muchas personas. Dios a nosotros nos llama de esa manera y muchos de nosotros quizá hemos tenido una experiencia de un llamado, de un encuentro. Es importante esta vivencia. Yo me imagino a estos apóstoles hablando sobre esta experiencia de lo que les ha sucedido. Y creo que esto marcó sus vidas. En realidad es el discípulo el que en un momento dado empieza a vivir esta experiencia del encuentro con Dios. Cuando uno se encuentra con Dios, su vida cambia. Empieza primero a creer en Él, a confiar en Él, y empieza a conocerlo más. Se empieza a interesar más por Él. Ese es el discípulo. Empieza a tener confianza. Y esto es lo primero que el Señor nos pide a nosotros también cuando nos encontramos con Jesús. El encuentro con Jesús nos pide que confiemos en Él y que creamos en Él. Y aunque no lo conozcamos totalmente o no sepamos toda su doctrina, sin embargo Jesús nos pide confianza y fe para que conforme vayamos conociéndolo y descubriéndolo, descubramos de verdad la riqueza que tiene el seguirlo a Él. Y en ese sentido nosotros empezamos a ser pues discípulos. Es decir, que creo que es importante pues descubrir este sentido del discipulado. Es una persona en la vida cristiana de nosotros que conoce a Cristo, que confía en Cristo, que empieza a conocer su vida y a seguirlo, y a tratar de imitarlo, a tratar de comprender sus mensajes, a asumirlos y hacer parte de su vida todas estas enseñanzas que nos va dando, que para nosotros son esa buena nueva de Jesucristo que nos trajo para que nosotros supiésemos cómo ser verdaderos discípulos de Él. Y creo que esta es una tarea que todos tenemos que ir haciendo poco a poco, ¿no? Aceptar su doctrina, profundizar en ella, hacerla parte de mi vida y dar testimonio de ella a los demás. Si nosotros logramos esto, hemos llegado a ser unos verdaderos discípulos de Jesucristo resucitado, que es la tarea que tendríamos que tener. ¿Qué entendemos nosotros por discípulo? Porque tal vez sería esta la pregunta que íbamos a hacer entonces. Sí, está bien hablar de discípulo, pero ¿qué significa esto de ser discípulo en San Lucas? San Lucas en general tiene esta palabra de discipulado, que es una palabra que en general se va a utilizar para estas personas que él va llamando.
Dice que Jesús tenía muchísimos discípulos. Y dentro de los discípulos que tuvo, nos lo dice San Lucas, escoge a 12 para que fueran sus apóstoles. Así que todas aquellas personas que lo conocían, que confiaban en él, que lo seguían, empezaban a ser discípulos. Para nosotros hoy en día, ser un discípulo de Jesús es aprender a creer en él. Nuestros padres nos llevan a bautizar para que yo empiece a confiar en él, a contar con él, a dejarme llenar de él porque me da su gracia y empezar a experimentar los beneficios de ese amor que él tiene para con mi vida. Ahí me hace ser discípulo en nuestra realidad humana. En aquel momento, todos aquellos que conocían a Jesús en su predicación, lo admiraban, confiaban en él y lo seguían. Y se iban volviendo discípulos. De hecho, la palabra de Dios nos va a hablar que no solo los 12 apóstoles eran sus discípulos, sino que dentro de todos los discípulos, él escogió a 12. Y luego después también es importante saber que tenía un numeroso campo grande de gente que lo seguía y que llamaba discípulos. Entre ellos aquellos 72 discípulos que él envió y que precisamente los envía con una serie de criterios para que ellos aprendieran a ser unos verdaderos seguidores de Jesús. Hoy en día también la iglesia nos enseña a nosotros la doctrina y las cosas que tenemos que aprender a vivir para ser discípulos de Jesús, para demostrar que realmente Jesús es en el que confío, en el que creo, al que sigo y en el que espero. Yo creo que estas son cosas que nosotros tenemos que reconocer, que escucho su palabra, que la acepto, que la pongo en práctica. Son cosas que nosotros como discípulos tenemos que hacer. Pues esto es lo que como discípulos en general podemos entender, tanto en San Lucas, que toma esta palabra tan genérica para hacernos ver que todos somos parte de ese discipulado. Y quizá en algunos momentos lo dice también en los Hechos de los Apóstoles. Habla a los que son discípulos, les dice queridos hermanos. Y de hecho ese es un apelativo que nosotros utilizamos en las celebraciones eucarísticas. Entonces decimos queridos hermanos, es una manera de decir los discípulos de Jesús que están unidos a este proyecto de Jesús. Así que qué importante tener conciencia de esta realidad, ¿no? Había algunas expresiones muy concretas con las que Jesús pues invitaba a seguirlo a él. Cuando iba con sus discípulos decía, si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre o a su madre o a sus hijos, no puede ser mi discípulo. Es una expresión. Jesús en este sentido les quería pedir de una manera concreta ese espíritu con que teníamos nosotros que dejar cosas para seguirlo a él. Y San Lucas de manera especial como que actualiza esto en el camino. San Lucas, que está enseñándonos el camino, nos lo dice con otras expresiones para que nosotros también entendamos de eso. Si alguno, dice él, no puede ser discípulo mío el que no carga su cruz y viene detrás de mí. Yo creo que esta es otra expresión también importante, saber que para seguir a Jesús hay que cargar la cruz. Jesús no es solo un personaje agradable, un príncipe, un rey glorioso. No, Jesús es alguien que aprendió a cargar la cruz y a morirla, a morir en ella y a estar dispuesto a dar la vida por nosotros. Este sentimiento o significado de que lo que para él significaba entregarse en la cruz, nos decía a nosotros, el que no toma su cruz de cada día no puede ser mi discípulo. Entonces son expresiones que San Lucas nos presenta. En fin, creo que es muy importante que nosotros entendamos un poquito pues ese discipulado con el que nosotros más o menos caminamos. Y también estamos llamados a vivir este discipulado en comunidad, que es otro aspecto importante. Nosotros no podemos decir pues que somos cristianos individualistas, que jalo por mi lado, que pienso por mi manera,
y que trabajo por allá donde a mí me conviene. Esto no es ser un discípulo de Jesús, sino que los discípulos normalmente se organizaban en grupos, en comunidades. En nuestra iglesia tenemos algunas estructuras, entre ellas la más conocida para todos nosotros es la parroquia, que es una extensión grande de gente que de alguna manera se organiza y se estructura en pastorales y pequeñas comunidades para que las personas se conozcan, aprendan a convivir, para que aprendan a crecer juntas como buenos cristianos, para que uno tenga identidad y pertenencia a la iglesia, porque muchas veces la gente no se siente ni perteneciente a la iglesia católica porque anda por todos lados, y cuando uno le dice, ¿y a qué iglesia va usted?, no sabe. Viven ese espíritu de masificación que el mundo nos da, y en esa masificación caemos en el individualismo, cada quien sálvese como pueda, y entonces eso no es propio del cristiano. Un cristiano auténtico es aquel que aprende a entender que tiene que caminar en comunión, en comunidad, en unidad. Y este es uno de los dinamismos importantes que Jesús enseñó desde el principio. De hecho, en los Hechos de los Apóstoles nos hace ver que las comunidades pronto por eso aparecieron y se organizaron, ¿verdad?, en la oración, en la enseñanza de los apóstoles, en la fracción del pan y en las oraciones, precisamente. ¿Por qué? Porque todo esto era una manera de convivir y de compartir. Nosotros hoy pues tenemos nuestras misas dominicales, nuestros sacramentos de la confesión, del bautismo, de la Eucaristía, con los cuales nosotros podemos caminar. Y qué importante saber que todo eso nos ayuda a crecer, a santificarnos, pero sobre todo también a vivir en comunión y en unidad como iglesia. ¿En qué consiste ese seguimiento de Jesús? Pues uno podría decir aprender solo la doctrina, no es suficiente. Hay que recordar que Jesús va a Jerusalén y va a morir en la cruz. Y quiere que nosotros carguemos la cruz. De hecho, San Lucas quiere presentarnos algunos ejemplos de esto. Entonces nos pone a Simón Cirineo, que era uno de los que se puso allá a cargar la cruz para ayudarle a Jesús. Y dice el Evangelio de San Lucas que él iba atrás de Jesús cargando la cruz. Es decir, como insinuando que todos nosotros hoy tenemos que aprender a cargar la cruz de Jesús también, acompañándolo a Él en estos momentos de dificultad, de tribulación y de conflicto. Encontrar a Jesús como el que puede ayudarnos, acompañarle en los momentos difíciles, o nos va a fortalecer para que juntamente con Él nosotros carguemos la cruz, que muchas veces tenemos que llevar en estas épocas tan difíciles también. Y por último, creo que es importante saber que hasta la crucifixión Jesús está ya con sus discípulos. El Evangelio de San Lucas tiene ese detalle que nos habla de que había una serie de amigos, discípulos, una palabra amplia, para decirnos que ahí estaban todos cerca de la cruz, entre ellos San Juan, que entonces en ese momento Jesús se dirige a Juan para decirle, madre, a Juan, hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo, y hacer que María fuese para nosotros la madre de la iglesia, de todos los cristianos creyentes en la fe. Es decir, que tenemos que caminar pues en este camino de Jesús hasta la muerte, hasta la crucifixión. Negarnos a nosotros mismos significa morir para resucitar. Y es de lo que el Señor pues nos pide a nosotros que tenemos que hacerlo, ¿verdad? Así como pues Simón Cirineo o los otros que lo acompañaban también ahí, que como Nicodemo, que es de los que aparecen en el momento de la crucifixión. Creo que es muy importante que nosotros también nos demos cuenta que pues eran discípulos y que estuvieron acompañando a Jesús hasta los últimos momentos. Y es lo que el Señor quiere que nosotros también aprendamos, acompañarlo hasta los últimos momentos y hasta las últimas consecuencias. Por otra parte, si somos seguidores en este camino de la salvación, ¿verdad?
La obediencia que Jesús logró, la culminación de su obediencia es hasta la muerte, ¿verdad? Y por eso el Padre lo resucita y lo glorifica. Nosotros también vamos a ser resucitados y glorificados si somos fieles y perseveramos a toda esta enseñanza y doctrina que el Señor nos da. Pero Él es el ejemplo que tenemos que imitar como discípulos para que de esta manera también nosotros alcancemos esa misma meta que Jesús alcanzó. Y tenemos que estar preparados para esto. Todos pues debemos de ser unos discípulos en salida, es decir, que como Jesucristo, por la fe, nosotros nos hemos encontrado con Él y lo seguimos en su gracia. En el bautismo hemos recibido la gracia y la gracia nos ilumina y podemos transmitir ese tesoro ahora de consecuencia para que todos nosotros podamos de una manera muy especial vivir esa experiencia pues del encuentro. Jesús sigue siempre llamándonos a nosotros nos sigue llamando para que seamos capaces de cumplir con la misión que tenemos que tener como cristianos. Cada uno de nosotros está siendo llamado para que confiemos, creamos en Él y le sigamos. Y de esta manera tenemos que descubrir que este sentido de la sinodalidad en el que hemos estado caminando durante estos temas, pues el objetivo es hacernos discípulos de Jesús. Discípulos en que se propone una meta muy clara de llegar a ser como su maestro, que nosotros realmente estemos conscientes de esto, es decir, a aprender, a pensar, a sentir y a vivir como Jesús, como nuestro maestro, a anunciar el reino de Cristo y de Dios e instaurarlo en todos los pueblos. Esa es como la misión que entonces cada uno de nosotros debe de vivir en este proceso de sinodalidad. Y qué importante entonces tener conciencia de esta linda oportunidad que se nos da de caminar. El discípulo que tiene que ser un misionero de la comunidad, nunca olviden ustedes que hay que servir en la comunidad parroquial, pues, ¿verdad? Dar un testimonio auténtico en el mundo y en el área donde nosotros nos desenvolvamos, en el área laboral, en el aspecto de la política, de la economía, de la tecnología, que nosotros podamos ahí dar testimonio y que con los valores del reino que Jesús nos ha presentado, nosotros como buenos discípulos demostremos que realmente creemos en Jesús y que por eso somos justos, honestos, rectos, sinceros, auténticos, que son medios que el Señor nos ha dejado para tener una comunión y construir una sociedad mejor. En fin, pues yo los invito a que ustedes sigan trabajando en eso, pidan al Señor que les dé la oportunidad de profundizar sobre este tema de la misión, si somos auténticos misioneros y también si como misioneros estamos dispuestos de ser discípulos a misioneros con este espíritu de sinodalidad, con la acción del Espíritu Santo y el discernimiento para seguir construyendo el reino de Dios. Bien, vamos a tener las dos preguntas que ustedes van a comentar hoy. La primera es, ¿eres un discípulo o un laico? ¿Qué es discípulo y qué es laico? Es decir, que estas son dos palabras que de hecho se utilizan en el lenguaje de la iglesia. Se habla de un laico, una persona que no pertenece a ningún compromiso religioso específico. Y sin embargo es cristiano, es discípulo. Entonces tenemos que tener claro esto. ¿Eres un discípulo o un laico? Aquí la palabra laico la presenta como alguien que no pertenece a la iglesia. Y la segunda describe 3 características de un discípulo negativas y 3 positivas para contrarrestar y ponerlas en su sector pastoral como comisión o servicio. Esas son las 2 preguntas que nos han dado, entonces veamos cuáles son nuestras cualidades positivas o nuestros clavos negativos, porque todos tenemos. Y ojalá que seamos humildes para aceptarlos
y mejor si los trabajamos para crecer y cambiar. Que Dios los bendiga y que sigan para adelante. Vamos a terminar con nuestra oración. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe siempre. Amén. Que Dios los bendiga y hasta pronto. Somos parte de la historia